Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 29. Bueno, os aviso en este vídeo que quizás en algún momento oigáis unos golpes. Aquí al ladito están los albañiles y tienen que seguir trabajando. Imaginaos que son los canteros y los picapedreros mesopotámicos, egipcios y todo eso. Vamos, una banda sonora realista. Mejor tomarse la broma. Vamos a ver la civilización o la cultura persa. Y ya no mesopotámica, sino persa. Los persas. Recuerda que si estaba aquí el Éufrates y el Tigris, que desembocaban en el Golfo Pérsico. Aquí por debajo estaba la península arábiga y la costa seguía por aquí camino de la India. Pero antes de llegar a la India nos encontraremos con la desembocadura de un gran río, también con varios ramos, que es el Indo. Toda esta meseta es la meseta de Irán, muy alta, de 1000 y pico metros de altura, y está limitada, pues aquí recuerda que estaban aquellas montañas del Cáucaso, con la gran cordillera la pequeña, Azerbaiyán en medio. Aquí estaba el mar Caspio, aquí hemos dicho el Golfo, y por aquí pues el Mediterráneo. Nos hemos desplazado hacia el este, hacia la derecha. Fronteras naturales, pues aquí los montes Zagros, que estando aquí Kurdistán, suele llamarse a esta cordillera la cordillera del Kurdistán o kurdistaní, que se mete hacia la costa, pero ya con estribaciones o montañitas suaves, como cuando se van perdiendo. A eso se llaman las estribaciones de una cordillera. Dice, el Irán es una extensa meseta con 1100 metros de media de altitud y de extensión como 4 Españas. Es decir, si España tiene medio millón de kilómetros cuadrados, pues unos 2 millones de kilómetros cuadrados. Está, dice, situada entre los valles del Indo y el Tigris. El Tigris y el Indo la limitan. El mar Caspio, por aquí, y por aquí el Golfo Pérsico. Está formada por una depresión o hundimiento interior esteparia de estepa, es decir, vegetación baja, no arbórea, y solo apropiada a la ganadería o desértica, la cual está bordeada de elevadas cordilleras, los montes Elburz y el Hindu-Kuch al norte, montes Elburz y Hindu-Kuch al norte. Los montes Suleimán al este. Este nombre ya, Suleimán. Los montes Suleimán al este. Y el Kurdistán al sur y al oeste. De clima más húmedo, en cuyos valles y partes bajas
de estas cordilleras, que son más húmedas, en cuyos valles y partes bajas, o hundimientos de presiones, prosperan los cultivos como cereales, frutales, etc. Recordemos que estamos en unos paralelos muy calientes, muy cálidos de la Tierra, pero que en cuanto hay agua, entonces viene la fertilidad. Y esa fertilidad es suficiente para mantener una población, pues, bastante considerable. No digamos ya el caso excepcional de la productividad de la Baja Mesopotamia, que fue origen de la primera producción humana con excedentes. Hasta entonces, 4.000, 5.000 años, el hombre solo producía lo que iba a comer y no era capaz de producir más. Por primera vez en la historia de la humanidad, aquí se dan excedentes, sobrantes. Además de tener para mi alimentación, he sacado más y con eso inicio el comercio. Y al iniciar el comercio, se inicia unas relaciones que dan lugar a todas las características de una sociedad complicada, compleja, como las de hoy. Ese fue el motivo, el excedente de alimentación. Los primeros pueblos históricos del Irán fueron los medos, que estaban colocados aquí, medos, y los persas, medos y persas, llegados a su domicilio histórico aquí hacia el 2000 a.C. Venían de otras partes y llegan aquí y se establecen hacia el 2000 a.C. Los primeros que formaron un reino fuerte fueron los medos, pero ya en épocas muy posteriores a las mesopotámicas. Estamos hablando ya del siglo VIII antes de Cristo. No milenio, siglos, es decir, el 700 y pico antes de Cristo, que luego fueron vencidos por los persas. Hombre, qué cosa más curiosa. Un pueblo del sur invade uno del norte. Este pueblo del sur seguramente era más montañoso que estas llanuras medas. Estos, por obra de sus grandes reyes conquistadores, y estoy hablando de los persas, Ciro, Cambises y Darío, Ciro, Cambises y Darío, a mí los que más me sonaban eran Ciro y Darío, aunque Cambises también lo tenía oído, fundaron un extenso imperio que a finales del siglo V, es decir, del VIII al V, pero a finales del siglo V, antes de Cristo, se extendía desde el Indo hasta el Mediterráneo, que se sale de la pizarra. Todo esto fue el imperio persa. Veremos cómo lo consiguieron. Y estaba dividido en provincias que ellos llamaban, que sería aquí una provincia, vamos a hacerla, una provincia administrativa que era llamada satrapía. El gobernador que la mandaba era el sátrapa. En su afán de extender su dominio por Europa, pasó el estrecho del Bósforo y ocupó la Tracia, me parece, que es la Turquía europea actual. Luego ya tendrían que haber ido a por Grecia y a por Macedonia, un poquito más al norte. Y ahí es donde se encontraron con la resistencia, que no les permitió avanzar. Pero por abajo, cogieron todas las tierras de Palestina y todo Egipto, es decir, el imperio persa, fabuloso.
de connotaciones muy interesantes, este imperio, diferentes de las mesopotámicas y de las egipcias. Y ya lo verás. A mí me gustan más estos persas, la civilización que hicieron, que la mesopotámica, incluso que la egipcia, en cuanto a su ética, su relación humana. Ya no hablo de arquitecturas y otros signos externos, no. En cuanto a su modo de entender las relaciones políticas y humanas, sociológicas. En su afán, claro, se lanzaron al otro lado, entraron en Europa y ahí fueron vencidos por los griegos, con las famosas guerras médicas, porque para los griegos estos eran los medos que venían contra ellos. Y después vino la retorna, el rebote. Grecia se envalentona con sus guerras, con sus victorias en las guerras médicas y pasa al ataque. ¿Con quién? Con Alejandro Magno. Conquistados por Alejandro Magno. Y entonces ya fue Alejandro Magno el que cogió todo este imperio. Dice que pasado luego ya el periodo de dominación griega, a manos de que fueron caídos a manos de los siguientes, de Roma, seguramente, pues hubo todavía un resurgimiento político y cultural desde el siglo II antes de Cristo, después de que se retiraran los griegos. En el segundo antes de Cristo hubo un resurgimiento cultural con los imperios Parto, que era un pueblo que estaba aquí, y el imperio sasánida, que estaba aquí debajo del Caspio, donde hoy está la capital de Irán. Esto es lo antiguo. Y alguno dirá, oiga, pero lo moderno, las líneas modernas. Usted nos ha dibujado el agua, las montañas, que es lo que no cambia. Pero esas líneas que los hombres nos empeñamos en ir cambiando, ¿dónde están colocadas hoy? Pues mira, todo esto hasta por aquí, todo esto, ¿qué ves? Es el actual Irán. Esto de aquí, espera, Irán. Esto de aquí, con esta forma un poquito más especial, pero bueno, que va desde el mar hasta el Indo, es Pakistán. Y esto es Afganistán. Estos tres países, Irán, Afganistán y Pakistán. Ahí fue donde se desenvolvieron o se desenvolvió la civilización y el imperio persa. Pasamos a la religión persa. Fíjate que es importante la religión, de forma que, para dar idea de el núcleo de la forma de vivir de aquellas personas, empiezan los historiadores por la religión, lo que más incidía. Se conoce con el nombre, la religión, y ahora voy a dejar sitio ya, se conoce con el nombre de mazdeísmo. Religión. El mazdeísmo. Y es la más pura
y moral de las religiones asiáticas. Sí, sí, así como suena, ¿eh? La más pura, sin mezclas de segundos intereses espúreos, en las que unos hombres pretendieran coger la religión para manejar a otros, simplemente no, era pura y moral. Moral, mos moris, costumbre, que influye en las costumbres. Pura y moral de todas las asiáticas. Fue enseñada a los persas por el profeta y reformador religioso Zoroastro. O también llamado, porque lo vas a oír, Zaratustra. Zoroastro o Zaratustra. Hacia el año 700 antes de Cristo. Y está recogida en un libro sagrado llamado, su libro sagrado, librito sagrado, llamado el Zen Avesta, su libro sagrado. Es una doctrina dualista. En dos. Según la cual dos principios opuestos o divinidades, se disputan el mundo. El del bien y el del mal. El del bien es el dios Ormuz, Dios bienhechor, del cual proviene todo lo bueno que hay en la tierra. Y el del mal, Ahriman. Ahriman, Dios malvado y destructor, y del que procede todo lo malo que le ocurre al hombre. Una legión de espíritus puros, semejantes a los ángeles, luchan a favor de Ormuz, y otra de espíritus malos o demonios ayudan a Ahriman. Ahriman lo he escrito mal. Qué raro que lo hubiera escrito bien. Ahriman. La lucha entre ambos ejércitos es constante. O sea, mientras vivamos, hay una dialéctica, una lucha constante. Pero terminará. Llegará un día en que el bien se impondrá al mal. Es decir, una religión que nos sitúa en un campo de batalla, pero en el que nos dice que en un futuro el bien ganará. El mesianismo. El bien, Dios, triunfará. Terminará con la victoria de Ormuz y el reino de la verdad, la luz y la vida. Ormuz, el reino de la verdad, la luz y la vida. El deber del hombre es contribuir con sus buenas acciones al triunfo del bien. Colocado aquí, luchar por el triunfo del bien. Como en una melee de rugby, el bien contra el mal, y tú has de apoyar a este bloque para que el bien en el mundo vaya triunfando. El maddeísmo o religión persa, al enseñar que practicando el bien, guardando puro el espíritu y el cuerpo, se agrada a Ormuz, induce al hombre a la virtud y al trabajo.
y fomentó entre los persas un alto nivel moral que los distinguió de los demás pueblos orientales. Bonito e impresionante. Los persas, fíjate ahora qué cosa más curiosa, no construyeron templos. Vaya. O sea que una moral, una pureza, un dios, y no hay templos. No hay templos. Ni imágenes. Es decir, todo lo corpóreo, lo material, que representa la religión, fuera. Religión, espíritu, relación, sentimiento. Nada de templos. Al no haber templos, queda descartada un estamento social. El de los clérigos de entonces, el de los sacerdotes, descartado. Zaratustra pensaba que no es positivo que unos hombres manejen los asuntos de Dios. Que Dios se maneja en el alma del individuo. No hay templos. Y si los hay, pequeñitos, para ofrecer un sacrificio o para practicar el culto a un representante del dios Ormuz. ¿Sabéis cuál era? El fuego. El fuego, ese ente natural, era lo que para Zaratustra simbolizaba mejor, y no sé si lo estoy diciendo bien, Zaratustra simbolizaba mejor el espíritu divino. El fuego. El fuego sagrado, símbolo de Ormuz. Yo creo que es para quedarse reflexionando sobre esta religión. A mí por lo menos me hace reflexionar. Y luego veremos que en sus conquistas esta religión influyó muchísimo. Cuando liberaron o invadieron Mesopotamia, lo hicieron con un talante de rescatar a los oprimidos, empezando por los israelitas que estaban allí, cautivos, y les dijeron: «Ala, podéis marchar». Rebajaban los impuestos, imponían una moral ética de bien al prójimo, una administración muy cercana con los sátrapas en las satrapías, que inspeccionaban periódicamente, eran inspeccionados periódicamente por los emisarios de la confianza personal del emperador, de Ciro o Darío, y que imponían justicia. Este talante hizo que, al tener un elemento espiritual, emocional de conquista, no hiciesen grandes estrategas de pura fuerza. Es decir, conquistemos mediante el espíritu, mediante la convicción, aunque también habrá que emplear la fuerza. Pero no tanta fuerza como habían hecho los asirios y otros pueblos. No. No es necesaria tanta. Convenzamos a la gente de que con nosotros estarán mejor. Y lo consiguieron.
hasta que llegaron a Grecia y les dijo: nosotros no queremos vuestra cultura, no queremos vuestro Zoroastro, tenemos nuestros propios dioses del Olimpo y hemos hecho aquí un desarrollo cultural y filosófico de los siglos de oro de la cultura griega y no admitimos lecciones y por lo tanto os vamos a presentar cara. Y como somos menos, vamos a hacer unas legiones, que no eran llamadas así entonces, de alta competitividad militar, donde un griego pueda detener fácilmente a 10 persas. Y así ocurrió. Por falta de técnicas militares, el imperio persa fue invadido rápidamente por Alejandro Magno, que ese sí que era un estratega militar de pies a cabeza. Bueno, continuaremos luego con el arte persa. Hasta luego.